Muy buenos días con todos. Voy a realizar una clase de física para primer grado de educación secundaria y el tema es el quinto, chicos, el cual es cantidades físicas y medición. Además, el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan los 4 tipos de cantidades físicas, los cuales son fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales. Entonces comenzamos con esta pregunta, que dice así: ¿qué es una cantidad física? Decimos, es aquella propiedad de la materia o de algún fenómeno físico que se puede medir, es decir, que se puede expresar con un valor numérico, o sea, un número, y su correspondiente unidad de medida. En primer lugar, un ejemplo de cantidad física es la masa. Si a ustedes les preguntan, ¿por qué la masa es una cantidad física? ¿Qué responderían ustedes, chicos? Que la masa es una cantidad física porque, en primer lugar, la masa se puede medir. Por ejemplo, al utilizar una balanza podemos hacer esto. En segundo lugar, la masa se puede representar con valores numéricos. Y en tercer lugar, la masa tiene unidades como la tonelada, el kilogramo, el gramo, entre otros. Ahora voy a decir 2 enunciados que quiero que por favor lo analicen. En primer lugar, si yo digo, chicos, eh, el día de hoy voy a comprar 2 kilogramos de arroz para mi almuerzo. Les pregunto, ¿cuál sería el valor numérico y cuál sería la unidad? Muy bien, el valor numérico sería 2 y la unidad sería el kilogramo. Siguiente enunciado. Si yo digo, el día de mañana voy a comprar 300 gramos de queso para mi desayuno, ¿cuál sería el valor numérico y cuál sería la unidad? Muy bien, el valor numérico sería 300 y la unidad sería el gramo. Lo mismo sucede para el ejemplo número 2, que es el tiempo, que es una cantidad física. Les pregunto, ¿por qué el tiempo es una cantidad física, chicos? ¿Qué responderían ustedes? En primer lugar, profesor, porque el tiempo se puede medir al utilizar, por ejemplo, un cronómetro. En segundo lugar, porque el tiempo se representa con valores numéricos. Y en tercer lugar, el tiempo tiene unidades, como el segundo, la hora, las semanas, etc. Ahora voy a decir 2 enunciados más y quiero que ustedes lo analicen. Por ejemplo, si yo digo, una clase gratuita en la aplicación Zoom dura 40 minutos. ¿Cuál sería el valor numérico y cuál sería la unidad? Muy bien, el valor numérico sería el 40 y la unidad sería el minuto. Un enunciado más. Si yo digo, en las mañanas el noticiero dura 2 horas, ¿cuál sería el valor numérico y la unidad de medida? Entonces, muy bien, el valor numérico sería 2 y la hora sería la unidad de medida. Ahora, chicos, estas características que les estoy diciendo cumplen también para la velocidad, para la temperatura, para la presión, la aceleración, la densidad, la energía, la intensidad de corriente eléctrica, la fuerza, la resistencia eléctrica, el volumen, la inducción magnética y el flujo magnético. Todos estos son ejemplos de cantidades físicas, también llamadas magnitudes físicas. Siempre se pueden representar con números y tienen unidades. Ahora quiero que analicen esta imagen. Si yo digo, por ejemplo, la altura del niño es de 140 centímetros, ¿cuál sería la cantidad física? La altura o longitud. ¿Cuál sería el valor numérico? El 140. ¿Y cuál sería la unidad? El centímetro. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 2. ¿Cómo se clasifican las cantidades físicas? Entonces, las cantidades físicas se clasifican de 2 maneras, según su origen y según su naturaleza.
según su origen pueden ser fundamentales o derivadas, y según su naturaleza pueden ser escalares o vectoriales. A continuación, en las siguientes diapositivas, voy a detallar cuáles son las características de cada uno de estos tipos. En primer lugar tenemos a las cantidades físicas fundamentales. Estas cantidades son independientes y se usan para representar a las cantidades físicas derivadas. Además, existen solo 7 cantidades físicas fundamentales, las cuales son la longitud, cuya unidad en el sistema internacional es el metro. En segundo lugar, la masa, cuya unidad es el kilogramo. El tiempo, cuya unidad es el segundo. La temperatura, cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin. La intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad es el ampere o amperio. La intensidad luminosa, cuya unidad es el candela. Y la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol. En segundo lugar tenemos a las cantidades físicas derivadas, las cuales no son independientes, por el contrario, y se expresan siempre en función de las cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, tenemos a la velocidad. Ahora, ¿por qué derivada? Porque la velocidad se calcula como una longitud entre un intervalo de tiempo. Y justamente la longitud y el tiempo son cantidades físicas fundamentales, que son necesarias para poder calcular la velocidad. Lo mismo pasa con los demás ejemplos. Siempre se expresan en función de cantidades físicas fundamentales, como la aceleración, la presión, cuya unidad es el pascal, la densidad, cuya unidad es el kilogramo por metro cúbico, la energía, cuya unidad es el joule, el trabajo mecánico, cuya unidad es el joule, la potencia, cuya unidad es el watt, la fuerza, cuya unidad es el newton, la inducción magnética, cuya unidad es el tesla, y así entre otros, ¿no? En el caso de la aceleración, la unidad es el metro por segundo al cuadrado. En el caso de la velocidad es el metro por segundo. En tercer lugar tenemos a las cantidades físicas escalares. Estas se definen solo con un número y su unidad. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura, la presión, la resistencia eléctrica, cuya unidad por cierto es el ohm u ohmio, la intensidad de corriente eléctrica, entre otros. Y en cuarto lugar tenemos a las cantidades físicas vectoriales, las cuales se definen con un número, su unidad, y a diferencia de las escalares, las vectoriales tienen una dirección. Por ejemplo, la velocidad. Analicemos la imagen donde observamos a un jinete y su caballo. Yo podría decir, el jinete se dirige a 8 metros por segundo al norte, o de repente a 8 metros por segundo al sur. ¿Se dan cuenta? En estos ejemplos, yo siempre uso una dirección. Y lo mismo sucede cuando hablo de aceleración, de fuerza, de desplazamiento, entre otros. En cambio, en las escalares, que las estudiamos en la diapositiva anterior, nunca se debe usar una dirección. Reforzando nuestros conocimientos, lee detenidamente cada una de las siguientes preguntas y responde. Entonces, chicos, a continuación vamos a responder 10 preguntas y ustedes deben concentrarse mucho. Pregunta número 1. Dice así, ¿cuáles son los 3 parámetros que definen una cantidad física vectorial? ¿Se recuerdan? Muy bien, sería el valor numérico, la unidad, lo más importante, la dirección.
Recuerden, las vectoriales tienen dirección y las escalares no tienen dirección. Las escalares solo tienen estas dos. O, mejor dicho, se definen con estas dos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las opciones indica una cantidad física fundamental? ¿La velocidad será fundamental? ¿La masa será fundamental? ¿O la aceleración será fundamental? ¿Qué creen ustedes, chicos? No es la aceleración, tampoco la velocidad. La respuesta correcta es la masa. Pregunta número 3. ¿Cuál de las opciones no indica una cantidad física fundamental? ¿Qué creen ustedes? ¿La masa, el tiempo o la fuerza? Bueno, no es la masa, tampoco el tiempo. La respuesta correcta es la fuerza. Recuerden que masa y tiempo sí son fundamentales. Pregunta número 4. ¿A qué cantidades físicas fundamentales corresponden las siguientes características? Entonces dice aquí, en el sistema internacional su unidad es el metro. Además, existen otras unidades, como el centímetro y el kilómetro. ¿De qué cantidad estará hablando? Y la respuesta es la longitud, chicos. Lean lo siguiente. Dice, en el sistema internacional su unidad es el kilogramo. Además, existen otras unidades, como el gramo y la tonelada. ¿Qué creen ustedes? Está hablando de la masa. En tercer lugar, dice aquí, chicos, lean, en el sistema internacional su unidad es el segundo. Además, existen otras unidades como el minuto y la hora, ¿verdad? Es súper sencillo. La respuesta sería el tiempo. Recuerden que estos tres son ejemplos de cantidades físicas fundamentales. Pregunta número 5. Dice aquí, ¿qué cantidad física es derivada? ¿Qué creen ustedes? ¿La intensidad luminosa, la temperatura o la velocidad? Y la respuesta es la velocidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las cantidades físicas que tienen dirección? ¿Se llamarán derivadas, vectoriales o escalares? ¿Qué creen? Y la respuesta sería vectoriales. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué cantidad física es escalar? ¿La velocidad, el tiempo o la aceleración? ¿Qué creen, chicos? La respuesta es el tiempo. Pregunta número 8. ¿Cómo se llaman las cantidades físicas que solo se definen con un valor numérico y una unidad? O sea, aquellas que no tienen dirección. ¿Escalares, vectoriales o auxiliares? Y la respuesta sería escalares, ¿verdad? Las que sí lo tienen son las vectoriales. Pregunta número 9. ¿Cuántas cantidades físicas fundamentales existen? ¿6, 7 u 8? ¿Qué dicen ustedes? Y la respuesta es fácil, serían 7. La pregunta número 10 dice, ¿de qué otra forma también se conocen a las cantidades físicas? ¿Se les conoce como magnitudes auxiliares, como magnitudes notables o como magnitudes físicas? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, la respuesta sería magnitudes físicas. Muy bien, espero que la clase les haya gustado. Bendiciones y hasta pronto.